Hola a todos. Para mí es un verdadero placer estar hoy con ustedes para hablarles del manejo del paciente con infección respiratoria grave. Mi nombre es Charles Bermúdez, soy médico especialista en cirugía general y derecho médico de la Pontificia Universidad Javeriana, presidente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, fellow del Colegio Americano de Cirujanos y médico del Grupo de Soporte Nutricional de la Clínica del Country y Clínica La Colina. Por supuesto, cuando hablamos de patología respiratoria tenemos que referirnos a lo que nos ha pasado recientemente. Y pueden ver en la gráfica de la izquierda cómo la feria en Madrid se preparaba para recibir todos los pacientes que hemos tenido en este último año. Y cómo hace más o menos 100 años sufríamos tal vez la pandemia más grande humana registrada por el mundo. La pandemia de la gripe española, que se cree contagió aproximadamente a 500 millones de personas y la mortalidad superó 100 millones de personas, aunque lo que dice la literatura en general es que parece que estas cifras son mucho mayores, sino que por lo que estaba sucediendo en ese momento, que era la guerra en Estados Unidos, no hay unos reportes adecuados. Previo a esto tendríamos que hablar de la pandemia del cólera y de la peste bubónica 100 años atrás, como si cada pandemia se repitiera cada 100 años. Tendremos entonces que abordar varios puntos, pero uno de ellos es los problemas a los que nos vemos enfrentados en los pacientes, y uno de ellos es la malnutrición hospitalaria. Como pueden ver ustedes aquí, hay 6 artículos, 6 publicaciones. La primera del Dr. Weisberg en el estudio Ibranutri, publicada en 2001, donde nos habla de 50% de riesgo de malnutrición. Isabel Correia, posteriormente en el ELAN, nos hablaría también de 56% de algún grado de malnutrición en el paciente hospitalizado. Schenker y Detsky nos mostrarían cifras cercanas al 30 o al 35%, Detsky en Estados Unidos. Y finalmente, Brugler y Plinch nos mostraría malnutrición o riesgo de malnutrición en el 25% y malnutrición grave en un 12% más. Estudios que nos muestran que la malnutrición es un problema real, pero no solamente un problema de países en vías de desarrollo, sino también de países desarrollados y que desafortunadamente en todo el tiempo que ha transcurrido no hemos podido lograr disminuir esas cifras de malnutrición. Este es un estudio de mi grupo de investigación donde vemos cómo la malnutrición en Colombia desde el 2009 al 2015 se encuentra en un 38%, comparado con más de un 40% en Latinoamérica, y vean las cifras de Estados Unidos y del resto del mundo. Y en un estudio posterior, publicado recientemente también de nuestro grupo de investigación, se muestra cómo, a pesar de tener estas cifras de malnutrición, no hemos logrado disminuirlas. Pero además tenemos unas herramientas y unas estrategias que han sido validadas claramente para poder identificar a estos pacientes y que hoy nos demuestran que la identificación de estos pacientes, o mejor, el paciente que está malnutrido en el momento de la hospitalización, tiene un riesgo mucho mayor de mortalidad y de complicarse si se encuentra en ese estado de malnutrición que si se encuentra bien nutrido. Este es un estudio muy interesante, publicado ya hace algunos años en una revista chilena, donde nos muestra que los pacientes de 4 hospitales universitarios ingresados por urgencias que iban a ser hospitalizados en la unidad de medicina interna tenían un global de 61% de malnutrición al riesgo de la admisión. Esta malnutrición fue medida por una escala de tamizaje, específicamente el MST, pero que habían unos grupos de pacientes en los cuales la malnutrición era mucho más alta, como pacientes con VIH y SIDA, pacientes con cáncer y, ojo, pacientes con neumonía, con problemas pulmonares. El riesgo de malnutrición era superior al 70%, en algunos casos siendo superior al 80%. Y que tener ese riesgo de malnutrición o tener un MST positivo aumentaba la estancia hospitalaria en 3.2 días. Un dato que no nos contaron en esta publicación, pero que se sabe después al hablar con los autores, es que desafortunadamente en ninguno de estos 4 hospitales universitarios había una herramienta de tamizaje nutricional o un diagnóstico nutricional anotado en la historia de estos pacientes. Cuando vemos entonces qué pasa en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos remitimos a esto y vean ustedes cómo los pacientes que están malnutridos tienen un mayor compromiso y un mayor deterioro de su calidad de vida, pero además le cuestan casi el doble al sistema. En ese orden de ideas, sabemos que esta población tiene una patología particular que aumenta además los costos de la atención.
Por supuesto, cuando hablamos de malnutrición y patología respiratoria tendremos que referirnos a COVID. Y en este orden de ideas vean ustedes cómo además la presentación del paciente con COVID severo es mucho mayor en el paciente malnutrido que en el paciente bien nutrido, independiente de la edad de presentación o de la edad de tratamiento de los pacientes. En el estudio de la izquierda es un estudio español realizado en 85 pacientes donde ustedes pueden ver cómo la mortalidad además por COVID-19 es mucho mayor en los pacientes malnutridos que en los pacientes bien nutridos. Y en un estudio chino que se encuentra en el lado derecho, ven ustedes cómo la hospitalización es el doble cuando el paciente se encuentra malnutrido que el paciente que está bien nutrido en paciente con COVID-19. Entonces tenemos en este momento un primer escenario, un primer momento que es reconocer que tenemos una población con una malnutrición asociada a enfermedad altamente prevalente y que esa alta prevalencia de malnutrición hace que los resultados sean peores y que los costos de la atención sean mayores. El otro estado importante que entonces tenemos que empezar a tratar o que tenemos que empezar a hablar es de composición corporal. ¿Y por qué de composición corporal? Porque hoy en nuestros pacientes y específicamente en paciente con patología pulmonar deberíamos individualizar la terapia nutricional. Para individualizarla debemos conocer a cada paciente. Y conocer a cada paciente desde el punto de vista nutricional es conocer su composición corporal. Esta es la composición corporal normal de un paciente de 35 años, donde ustedes ven que la masa grasa es aproximadamente del 25% con una masa libre de grasa del 75%. Pero quiero que tengan presente la cantidad de proteína que hay allí y cómo esa proteína se ve reflejado en unos gramos de músculo que ven ustedes al lado izquierdo de su pantalla, que son los que un individuo de 35 años tiene para defenderse ante un evento estresante en una patología o en un momento traumático o en una patología pulmonar. Y cómo con la edad se van modificando estos porcentajes. Ustedes pueden ver entonces que en un paciente de 70 años la masa grasa es del 35% con una masa libre de grasa del 65%. Y cómo simplemente por cambio en la composición o en los porcentajes de esa masa libre de grasa tendremos una reducción importante de la cantidad de proteínas. Quiere decir de la cantidad de músculo que va a responder ante los agentes estresantes y en el momento en que el paciente con patología pulmonar va a tener un problema. Por esa razón, debemos conocer la importancia de ese envejecimiento y cómo ese envejecimiento afecta a la masa muscular. Y vean en esta diapositiva cómo después de los 40 años se pierde un 8% de masa muscular por cada 10 años de vida que pasan. Y después de los 70 años hay un 15% de pérdida después de cada década. Quiere decir que cuando yo atendo pacientes con patología pulmonar, que generalmente son pacientes de edad avanzada, el sustrato muscular de respuesta ante la injuria o ante los eventos agudos van a ser mucho menores, por lo tanto la posibilidad de complicarse va a ser mayor y la necesidad de intervención va a ser también mayor y quiere decir que debo intervenirlo de una manera más temprana. De esta forma entonces, cuando hablamos de sarcopenia, tendremos que referirnos a su origen y al desarrollo de la misma y tenemos claramente en tres momentos. Un momento en el cual yo construyo esa masa muscular, después de los 30 a los 40 años donde mantengo la masa muscular y luego, después de los 40 a 50 años, como trato de minimizar esa pérdida de masa muscular, tratando de que ese gap que ustedes ven ahí en la diapositiva sea mucho menor. Es decir, que ese paciente adulto menor que va a perder masa muscular, esa pérdida sea menor, por lo tanto tenga una menor cantidad de sarcopenia. Y cómo tenemos una serie de factores que por supuesto nos van a afectar la masa muscular, como los estilos de vida, el inmovilismo, la falta de ejercicio, el estado nutricional, la enfermedad y todos los demás que encuentran ahí nos van a causar sarcopenia. Y esa sarcopenia, si no se trata de forma adecuada, va a llegar a fragilidad con todos los desenlaces que conocemos del paciente frágil. Y quiero introducirles en este momento otro concepto importante, y es un concepto que no es nuevo, pero sí últimamente ha tomado mucha fuerza y es el de sarcopenia respiratoria. Claramente no hablamos solamente de la masa muscular en extremidades, sino también tenemos que pensar en esa masa muscular en el diafragma y en todos los músculos accesorios de la respiración.
necesarios y que se ven alterados en los pacientes con patología pulmonar y que per se van a determinar la posibilidad, por ejemplo, de extubación en un paciente en la unidad de cuidado crítico. Y esos tres conceptos que ustedes ven ahí, presbiapnea, una sarcopenia respiratoria que es la evolución pues, de un evento de envejecimiento normal a lo que afecta a la enfermedad o cómo el paciente se puede alterar, y luego a un problema real de sarcopenia donde la función pulmonar va a estar mucho más deteriorada y la posibilidad de una extubación y de respuesta favorable de un paciente va a ser menor. Cuando hablamos entonces de los efectos del COVID, tenemos que referirnos a todo lo que pasa en el paciente hoy con infección por SARS-CoV-2. Y es, por supuesto, un estado inflamatorio propio dado por el virus per se, por el estado inflamatorio que directamente va a alterar la masa muscular y la fibra muscular y por lo tanto causar detrimento de la masa muscular del paciente. Pero además otros factores importantes como son la hospitalización, como son la toma de medicamentos que van a causar toda una alteración y una disminución en la ingesta, pero además unos síntomas propios que sabemos hoy causados por la enfermedad que causan disminución o alteración en el sabor de los alimentos, causan aversión en algunos casos por los alimentos, náusea, vómito, la misma fiebre y cómo la ingesta se disminuye, también afectando de forma importante esa masa muscular. Y cuando nos vamos además a otro tipo de pacientes como los que están en su casa, los pacientes adultos mayores, pues nos enfrentamos a pacientes frágiles, pacientes solos, pacientes que no están consumiendo su alimentación, que no están haciendo actividad física, que tienen depresión y que todo esto se suma simplemente para que esta patología pulmonar se exacerbe y los resultados sean peores que en otro tipo de pacientes. Por supuesto, cuando hablamos de respuesta inflamatoria sistémica tenemos que referirnos a la respuesta metabólica al estrés. Respuesta metabólica al estrés planteada inicialmente por Sir David Patton Cuthbertson, que habla de dos momentos importantes y que debemos conocer, porque esto implica el manejo nutricional que yo le doy al paciente. Y ese manejo nutricional específicamente ¿de qué va a depender? Del ambiente hormonal que tiene la persona en ese momento. Y ese ambiente hormonal, por supuesto, depende de la fase en la que el paciente se encuentra. En ese orden de ideas, cuando hablamos de respuesta metabólica al estrés, el doctor Cuthbertson habla de dos fases importantes. Una fase EP, como una fase de merma, de pérdida de la vitalidad, de muerte inminente, una fase de choque, que si no se recupera rápidamente el paciente, son los pacientes que en el caso de un trauma, por ejemplo, fallecen en el sitio del trauma. Él hace el símil de esta fase como la ola que choca contra la playa y se pierde en la playa y retrocede al mar, una fase de merma. Y luego seguida de una segunda fase que es una fase flow, una fase hiperdinámica, una fase de restitución de la vitalidad, de consumo de nutrientes, hipermetabólica, que él hace el símil con la ola cuando nuevamente choca contra la playa, remete contra ella con mucho más fuerza y gana más terreno. Es una fase hiperdinámica que se puede mantener por semanas y que la sigue una fase anabólica que fue descrita posteriormente por Moore, que es básicamente la recuperación del paciente. En ese orden de ideas tenemos un estado de catabolismo que si el paciente se adapta, pues es un paciente que va a migrar a esa fase anabólica de Moore y que se puede recuperar, que por el contrario, si no se adapta, el paciente va a fallecer. Y estos serían entonces los escenarios en los cuales yo me puedo mover. Yo puedo tener, en azul como más claro, una respuesta inflamatoria sistémica exagerada donde puedo hacer una endotoxemia letal, una falla multiorgánica y muerte. Puedo tener otra respuesta que es la respuesta que tenemos en rojo, que es una respuesta antiinflamatoria exagerada después de una inflamación normal. Y recuerden que yo necesito inflamarme para vivir. La inflamación es parte de la vida, es necesario para la reparación de tejidos. Si yo tengo una respuesta antiinflamatoria exagerada, como ustedes ven en la línea roja, puedo tener una sepsis letal aguda, también una falla multiorgánica y finalmente la muerte. Puedo tener un tercer escenario, que es esta otra línea que acaba de aparecer, que es un concepto un poco más reciente, que es el concepto de PICS, donde yo hago
un estado de inflamación, una desinflamación moderada, pero hago sucesivamente estados de inflamación secundarios a infecciones, a infección del ventilador, a infección por un catéter urinario, a infección por un catéter central, y hago estados de inflamación que van agotando mis reservas. Y finalmente, la que se encuentra en verde, que es la respuesta que quisiéramos, una inflamación y una antiinflamación adecuada con una respuesta después hacia el anabolismo, y donde ese paciente, si hace o se manifiesta o se mantiene mejor en ese rango de inflamación, antiinflamación adecuada, va a mejorar. Y aquí vemos cómo los sustratos son distintos. ¿Qué pasa en ese paciente catabólico, en esa fase 2 de la respuesta metabólica al estrés? Cómo sus sustratos han cambiado y cómo son distintos al paciente que se encuentra en ayuno. Por esta razón, el paciente que se encuentra en una unidad de cuidado intensivo con una neumonía, ya sea una neumonía viral por infección por coronavirus o un paciente con una neumonía bacteriana, intubado, con requerimiento inotrópico, febril, hipotenso, es un paciente que genera glucosa a través de unos sustratos distintos, específicamente a través de la movilización de aminoácidos que vienen desde la masa muscular y que van a ir al hígado, por supuesto, y después al riñón para generar energía. ¿Y cómo quiero devolverme entonces a la composición corporal si yo tengo un paciente con una masa muscular disminuida y en este momento el sustrato es el músculo y no tengo músculo con qué responder? Pues es un paciente que rápidamente va a deteriorar y va a ir a una sarcopenia respiratoria, por lo tanto con mayor dificultad para extubar a este tipo de pacientes. Y entonces tendremos que referirnos a cuál es el resultado de esa depresión proteica. Y es importante saber que el paciente en cuidado crítico puede perder hasta eso, 1 kilogramo de masa muscular en los primeros 5 días. Pero no solamente es que pierde, sino que la mayoría de los pacientes reciben menos de lo que necesitan durante los primeros días de hospitalización. Y por supuesto, esta disminución en el aporte proteico, nutricional y el tiempo que se pierde en empezar esa terapia nutricional va a ir directamente relacionado con todos los problemas relacionados con ventilación mecánica, con días de estancia en cuidado intensivo, con mayores infecciones, con mayor complicación y con mayor mortalidad. Pero además se sabe que los pacientes antes de ingresar a la unidad de cuidado intensivo ya han perdido masa muscular. Y ya sabemos que el paciente antes de ingresar al hospital está malnutrido, por lo menos en los mejores estudios, en 1/3 de los pacientes. Por lo cual tendremos que actuar de manera rápida en disminuir o tratar de disminuir esa depresión proteica que sufre el paciente crítico, y más el paciente con una patología respiratoria que ya de base está malnutrido, como lo vimos. Y sabemos que, como les mencioné, el músculo sirve como fuente de energía. En esos momentos en los cuales el paciente se encuentra críticamente enfermo y sabemos cómo, la excreción de nitrógeno es mucho mayor y es directamente relacionada a la magnitud del trauma. ¿Qué quiere decir? Que en un paciente más complejo pierde más masa muscular. Y vean ustedes cómo se aumenta el gasto energético y cómo se pueden perder toda esa cantidad de masa muscular. Y cómo cuando un paciente pierde más del 40% de la masa muscular, ese es el punto de no retorno. Esos pacientes en el 100% se van a morir, y todos ellos, o la gran mayoría, por patologías derivadas de complicaciones pulmonares. Pero además, ese paciente que sufre un proceso inflamatorio en la unidad de cuidado intensivo tiene un desgaste propio del cuidado intensivo. No solamente por que ese es el sustrato que se está utilizando en el momento hormonal del paciente para tener energía, sino también porque se ha demostrado un infiltrado celular, y ustedes lo pueden ver en la parte de abajo a la derecha, cómo la masa muscular ha cambiado y cómo hay un infiltrado inflamatorio que va a causar mayor desgaste muscular. Por lo anterior, menor respuesta y mayor complicaciones a largo plazo. Me gusta esta frase y se la oí a un gran amigo argentino que se llama Gustavo Klieger. Él es un nutriólogo argentino y algún día en una conversación plasmó lo que nosotros como personal de la salud hemos vivido específicamente con estos días o con estos tiempos de pandemia, y es que hemos vivido
una patología en la cual el libreto se está escribiendo mientras la obra transcurre en las tablas. Es decir, estamos aprendiendo de la enfermedad y lo que tal vez en abril del año pasado era cierto, hoy probablemente no lo es. Lo que sí tenemos claro es que la terapia médica nutricional en el paciente con patología pulmonar es uno de los pilares fundamentales del manejo y de la recuperación de este tipo de pacientes. Él es un enfermero que comparte en su Instagram esa foto donde muestra la cantidad de masa muscular que tenía previo a la infección por coronavirus. Y la foto de la derecha es qué pasó después de un tiempo en la unidad de cuidado intensivo, como ustedes pueden ver con la cicatriz de una traqueostomía, con una gastrostomía puesta aún, pero cómo perdió gran parte de su masa muscular a pesar del tratamiento nutricional. Es decir, esta es una patología que desgasta realmente y que en ocasiones no logramos rehabilitar de forma adecuada a los pacientes. Cuando hablamos entonces de qué hacer específicamente en el paciente con patología pulmonar, tenemos que remitirnos a buscar una terapia médica nutricional entendiéndola como un continuo de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que garantizar completamente en el trasegar del paciente y no solamente en el paciente hospitalizado, ojo, estas estrategias para entender ese cuidado nutricional como un proceso. La primera es el detectar, el segundo el nutrir y el tercero vigilar. Cuando hablamos por supuesto del detectar tenemos que referirnos a todas las herramientas que tengo yo hoy validadas para evaluar el estado nutricional de ese paciente o mejor, para determinar el riesgo nutricional de nuestros pacientes. Y podemos tener una lista larga, aquí simplemente les traigo algunas de las que se sugieren. Y es en el paciente adulto tenemos Ferguson, tenemos NRS, tenemos MAST, en el paciente adulto mayor el MNASF, en el paciente en estado crítico la recomendación de las distintas guías para el paciente con patología pulmonar y para el paciente que se ingresa a una unidad de cuidado intensivo es considerar a todo paciente que tiene más de 48 horas en estado crítico como riesgo nutricional y por eso muchas de nuestras instituciones hemos adoptado la valoración obligatoria nutricional del paciente que lleva más de 24 horas hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo, independiente que sabemos que existen unas herramientas propias de cuidado intensivo como las estrategias en Canadá del Dr. Hayland que involucra interleuquina 6, pero que realmente ese paciente en cuidado intensivo debe considerarse en riesgo. Y un segundo paso de ese detectar, después de aplicar una herramienta de tamizaje nutricional y establecer el riesgo del paciente, por supuesto, es una valoración nutricional. Y para valoraciones nutricionales tenemos muchas, desde valoración global subjetiva, valoración nutricional objetiva, cuestionarios diagnósticos, pero en general lo que tenemos que tener es una herramienta de valoración nutricional, un nutricionista que haga parte de nuestro equipo y garantice el abordaje integral y sobre todo tratar de cuantificar esa composición corporal del paciente para tratar de dar una nutrición individualizada. Y les traigo esta porque me parece que es la forma en la que nosotros podemos empezar a hablar el mismo idioma. Y por supuesto, toda la iniciativa de la Sociedad Americana y la Sociedad Europea de Nutrición hablándonos del GLIM, que nos permite esos dos factores fenotípico, etiológico y valorar por supuesto el estado inflamatorio del paciente, que al final del ejercicio simplemente va a ser conocer el ambiente hormonal para saber en qué momento está el paciente y cuáles deberían ser o cuál debería ser la forma de nutrir a ese paciente. Tenemos entonces dos escenarios y vamos a empezar con el paciente ambulatorio. El paciente ambulatorio con una patología pulmonar que se encuentra en su casa y que yo tengo que darle unas recomendaciones generales de nutrición para que tenga una adecuada recuperación. Y en ese orden de ideas, por supuesto, tenemos que tener claros los principios de una alimentación saludable. ¿Y cuáles son esos principios? La alimentación debe ser completa, debe ser equilibrada, suficiente, adecuada, diversa e inocua. Teniendo en cuenta estos 6 factores de los principios de la alimentación saludable, yo puedo dar unas recomendaciones adecuadas a los pacientes que se encuentran en casa con una patología pulmonar. Y tenemos estas recomendaciones que han sido tomadas de diversas sociedades
como la Sociedad Española de Nutrición, como la Sociedad Americana de Nutricionistas y Dietistas, que básicamente hacen referencia a qué debería usted o cómo debería alimentarse y qué debería evitar, ¿cierto? ¿Cómo debería comer 5 porciones de frutas y verduras al día? Esto para el paciente que se encuentra ambulatorio. Incluir granos, frutos secos, semillas y cereales integrales, lácteos, consumir porciones adecuadas de proteínas, ojalá proteína de alto valor biológico, evitando los alimentos procesados, ultraprocesados y bebidas con azúcares adicionados. Consumo de agua, importantísimo para mantener un adecuado nivel de hidratación y disminuir el consumo de sal y azúcar, con otras recomendaciones que no se encuentran acá pero van a estar más adelante, como disminuir el consumo de alcohol, sobre todo en los momentos en los cuales hemos estado en temas de confinamiento. Estas son otras recomendaciones que se encuentran aquí importantes y es mantener la hidratación, ya lo dijimos, aquí se están unas cifras especiales, 2.2 litros para la mujer y 3 litros de agua para los hombres, los lácteos, y cuando hablamos de vitaminas, realmente nos las preguntan de forma muy importante y recientemente han ido saliendo algunos artículos respecto a vitamina D. Por eso queda la opción terapéutica para revisar. Han salido algunos, creo que todavía no existe la suficiente evidencia para recomendar la suplementación específica de vitamina D en los pacientes, pero sí, si hay unos déficits especiales de micronutrientes o de vitaminas, sí hay que tratarlos. O si vivimos en países donde la exposición a luz solar es menor, es donde la mayoría de los estudios con vitamina D han mostrado eficiencia, pero recordar que toda esta pandemia empezó en invierno en China, donde la exposición al sol era mucho menor y había unos déficits de vitamina D. En cuanto a probióticos, prebióticos y simbióticos, no hay una evidencia científica. Por supuesto, cuando el paciente tiene un patobioma o hay una disbiosis microbiana, pues deberíamos buscar mejor la forma de llevarlo otra vez a una microbiota normal que sabemos que afecta todo ese equilibrio y esa inmunidad innata y adquirida del paciente, y por lo tanto hay algunas recomendaciones en ese sentido. Pero lo más importante es una alimentación sana y saludable, como lo vimos anteriormente. Aquí son otras recomendaciones importantes específicamente para COVID-19, donde están entre otras la disminución o el consumo moderado de alcohol y este tipo de sustancias, manteniendo por supuesto una adecuada hidratación, un adecuado consumo de proteína de origen animal y frutos secos y semillas, aceite de oliva como parte importante de la alimentación en nuestros pacientes. Cuando hablamos entonces de suplementación y definir cuál es el momento de la suplementación, por supuesto, en el Reino Unido el Sistema Nacional de Salud nos da unas recomendaciones para la atención en ese paciente y el uso de suplementos orales. Y hace referencia a lo mismo que hemos hablado del principio: detectar, nutrir y vigilar, y ellos nos hablan de identificación del riesgo, evaluación de esas causas de malnutrición en este tipo de pacientes, cuál es el objeto o el objetivo del tratamiento en este paciente, y el primer paso, que fue lo que acabamos de ver, una consejería nutricional. Todas las guías del paciente con patología pulmonar grave hacen referencia a una consejería nutricional adecuada, y sí, con la adecuación de la dieta, con la dietoterapia, este paciente no logra alcanzar sus requerimientos o sus requerimientos están aumentados porque está en un estado inflamatorio severo, debería contemplar la prescripción de un suplemento nutricional oral que se debe evaluar cuál debe ser, monitorearlo para definir cuál es el momento oportuno de suspenderlo. Es decir, la suplementación tampoco se debe mantener en el tiempo de forma indefinida, sino valorando cuándo se debe suspender. Y de esta forma, por supuesto, debemos definir la necesidad. Y la necesidad está dada por, básicamente, el estado nutricional, ¿cierto? Cómo está el paciente, y para eso lo valoré, lo tamicé y lo valoré. ¿Cuál es o cómo está su consumo de nutrientes? ¿Qué tanto está comiendo? ¿Cuál es su requerimiento nutricional? Y por último, si existe una evidencia clínica en este tipo de pacientes. Por lo tanto, en el paciente que se encuentra bien nutrido, tengo que, basado en la evidencia científica, determinar si existe suficiente información que me permita saber que hay un beneficio en la suplementación nutricional. Y en el paciente que tiene una patología crónica y ha perdido peso y está malnutrido, por supuesto, mirar cuál es su ingesta y definir los requerimientos de un suplemento nutricional. A sabiendas que, inclusive en los pacientes que están en casa, como ven en esta publicación,
el uso de suplemento puede estar asociado o puede asociarse mejor con fórmulas estándar que han mejorado en los pacientes con patologías crónicas, úlceras por estrés, disminución de costos de la atención, calidad de vida y sobre todo función, reduciendo además el riesgo de que se hospitalicen a futuro, reduciendo de esta forma además los costos. Cuando hablamos entonces de suplementación nutricional y pacientes con patología pulmonar, este estudio es un estudio en Estados Unidos, un análisis retrospectivo de la base de datos del Medicare en pacientes con patología pulmonar, específicamente PONEPOC, donde se demostró que los pacientes mayores de 65 años que utilizaban una suplementación oral específica para el OPOC redujo la estancia hospitalaria, redujeron los costos de la atención, pero además se redujeron las readmisiones. Por lo tanto, en patología pulmonar grave, el paciente que recibe una suplementación nutricional tiene unos beneficios claros independientes de su estado nutricional. Y aquí vemos además cómo en este metaanálisis el uso adecuado de una suplementación nutricional en el paciente con patología pulmonar obstructiva crónica mejoró de forma importante la fuerza de agarre. Quiere decir mejorando la función muscular específicamente de estos pacientes. De esta forma pasamos entonces al paciente que se encuentra hospitalizado y al paciente hospitalizado crítico, que es un capítulo importante dentro de las recomendaciones para el paciente con patología pulmonar y específicamente para el paciente con patología pulmonar con infección por SARS-CoV-2, donde el detectar es lo mismo y ya lo hablamos hace un rato cuando pasamos al nutrir, siempre importante consejería dietética y le recomiendan todas las guías actuales, suplementación nutricional oral basado en lo que hablamos previamente, en cuáles son los requerimientos, en cómo está la ingesta, en cómo está el estado nutricional o si el estado nutricional está bien, si existe evidencia científica que soporte el uso de una suplementación oral. Y si con nada de esto es suficiente, tendríamos que pensar en el uso de nutrición enteral y posteriormente de nutrición parenteral como parte del tratamiento de nuestros pacientes. Y entonces vemos cómo la suplementación en el paciente con patología pulmonar disminuye las readmisiones y disminuye la estancia hospitalaria, disminuyendo de esta forma las complicaciones, pero además los costos de la atención en este tipo de pacientes. Cuando hablamos del detectar, en el paciente que se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, lo mismo que les había mencionado, lo que ustedes ven a la derecha son las diversas guías que existen actualmente publicadas para pacientes con infección por coronavirus, pero que son aplicables a los pacientes con patología pulmonar. Y es tener en cuenta que todo paciente que se encuentra hospitalizado por más de 48 horas debe considerarse en riesgo nutricional y requiere una valoración nutricional completa para empezar una terapia. Las ACNC son las guías que tuve la oportunidad de escribir de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, ahí está la Asociación Panameña y bueno, todas las demás asociaciones que han puesto. Y vamos a ir hablando de cada una de las recomendaciones de acuerdo a lo que ha pasado en las diferentes guías que han sido publicadas, algunas guías europeas y otras guías más locales o regionales que se adaptan un poco más a nuestra realidad. Cuando hablamos específicamente de la determinación de los requerimientos nutricionales del paciente, la mayoría de guías o la que ustedes ven ahí hace referencia a la calorimetría indirecta como el estándar de oro que debería usarse en los pacientes. Ojo, cuando esa calorimetría requiere o implica la posibilidad de aerolización de estos pacientes, pues claramente se deben tener todos los elementos de protección personal, pero en general una muy buena alternativa para los países y los hospitales donde no contamos con calorimetría indirecta es el uso de ecuaciones simples para el cálculo de los requerimientos nutricionales del paciente y en general la recomendación está entre 25 a 30 calorías por kilogramo. Cuando hablamos de requerimientos particulares, la Federación Latinoamericana de Cuidado Intensivo de Medicina Crítica ha hecho estas recomendaciones y es un aporte de calorías inicial entre 10 y 15 kilocalorías por kilogramo entre el día 1 y el día 4, con un aumento después a 25 a 30 calorías,
con esos aportes que ustedes pueden ver en la diapositiva, unas proteínas entre 1.5 y 2, con un aporte interesante de glutamina y de arginina basado en el concepto de que son aminoácidos condicionalmente esenciales, es decir, en este momento se van a convertir en aminoácidos esenciales y requiero suplementarlos de forma importante. Unos carbohidratos que pueden oscilar o deberían estar entre 3 y 5 gramos por kilo al día, y los requerimientos de vitamina D, C, selenio y zinc para este tipo de pacientes que se encuentran en condiciones críticas. Nuevamente, otras guías que nos hablan de cómo calcular las proteínas, y la Sociedad Americana de Nutrición nos habla entre 1.2 gramos por kilo y 2 para el manejo de proteínas. Otras guías hablan de 1.3, pero en general entre 1.2 y 1.7 son los rangos que uno da de proteína en este tipo de pacientes que se encuentran en la unidad de cuidado intensivo para pacientes críticos. En pacientes no críticos, 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día, y en pacientes mayores de 65 años, 27 kilocalorías por kilo día con morbilidades o comorbilidades. Cuando hablamos entonces del nutrir, ya lo hemos dicho, la primera opción es la optimización de la dieta, y eso implica una consejería nutricional de forma adecuada. Y si el paciente ingiere menos del 70% de sus requerimientos nutricionales, deberíamos pensar en el uso de un suplemento nutricional oral, que debería proveer por lo menos 400 kilocalorías al día y 30 gramos de proteína diarios para ese paciente que se encuentra en condición crítica. Y cuando ni la dieta ni la suplementación nutricional oral es posible o no completa, no alcanza las metas planteadas, deberíamos plantear la nutrición enteral como primera opción en ese tipo de pacientes, considerando mantener la integridad de ese tracto gastrointestinal, manteniendo el efecto que tiene toda esa barrera intestinal y microbiota benéfico en el paciente en cuidado intensivo. De esta forma, la nutrición enteral debería empezarse a dosis baja, aumentando progresivamente la dosis para completar al final de la primera semana las metas terapéuticas que yo me he planteado con los objetivos de proteína y de calorías que hemos venido hablando previamente, y cómo, de acuerdo al estado o al ambiente hormonal en el que se encuentra el paciente, la cantidad de proteínas que yo le debería aportar a estos pacientes. Por supuesto, considerando la adición de fibra para mantener esa microbiota, pero además para mantener un adecuado tránsito intestinal que sabemos que se ve afectado en los pacientes en cuidado intensivo con patología pulmonar. El uso de sondas postpilóricas hasta este momento no ha demostrado que sean necesarias, a menos que el paciente tenga intolerancias, tenga distensión, tenga reflujo, que se ha evidenciado. En esos pacientes deberíamos pensar en el uso de sondas postpilóricas. De lo contrario, sí debemos tener en cuenta que el uso de prokinéticos debe ser mandatorio para todo este tipo de pacientes, y la posición necesaria de administración con cabecera por encima de 30 grados para la administración. Bien, por supuesto, en aquellos pacientes en los cuales yo no logro alcanzar las metas por vía enteral, debería pensar en una vía parenteral como nutrición suplementaria, y ha tomado mucha fuerza, sobre todo en el paciente ventilatorio, basado en un concepto, y es en el concepto de deuda proteica y al final de deuda calórica. Más importante el de deuda proteica hoy en día, y hay mucha literatura que nos ha mostrado que cuando yo le quedo debiendo al paciente proteínas, específicamente en cuidado crítico, nunca voy a lograr reponer esa pérdida que he tenido con él. Por lo tanto, debo tratar de minimizar los déficits que le tenga al paciente. Se debe pensar en nutrición parenteral temprana en el momento en que el paciente no tolere la nutrición enteral o que tenga contraindicación para la nutrición enteral, para tratar de mejorar el estado nutricional del paciente, o mejor, tratar de disminuir ese deterioro en nutrición parenteral. Por lo tanto, en los pacientes con COVID hemos tenido un umbral un poco más bajo de lo usual para el uso de nutrición parenteral temprana. Importante que algo que nos ha enseñado esta pandemia es que la posición en prono tan usada hoy para ventilar a nuestros pacientes que se encuentran en cuidado intensivo no es una contraindicación para el uso de nutrición enteral. Personalmente, cuando pronaban a un paciente, le quitábamos la nutrición enteral y le poníamos nutrición parenteral, pero esta patología nos ha enseñado que no es necesario. Importante mantener el uso de prokinéticos, mantener la cabecera elevada,
pero por lo demás es completamente viable, posible y seguro dar una nutrición enteral a estómago sin necesidad de dar nutrición parenteral en el paciente que se encuentra en prono. De esta forma, entonces, pasamos a la tercera fase de ese proceso de cuidado nutricional donde se encuentra el vigilar. Quiere decir, la monitoría y el egreso del paciente. Y es que todos estos pacientes con patología pulmonar, luego de ser extubados, deben ser valorados por fonoaudiología. Básicamente hemos visto que estos pacientes tienen una alteración importante de la deglución e inclusive se van a tardar un tiempo más en volver a iniciar esta vía oral. Por lo tanto, son parte fundamental del equipo para definir si requiere continuar con nutrición enteral o se requiere una suplementación adicional. Y como vimos en la foto anteriormente, la pérdida de masa muscular puede ser muy importante en cualquier paciente, por supuesto más en los adultos mayores. Por lo tanto, yo debo valorar al paciente de forma recurrente durante su hospitalización y garantizar al egreso del paciente una consulta y un seguimiento por nutrición para tratar de maximizar el aprovechamiento de la terapia nutricional que yo haya implementado, y esto se da con actividad física y fisioterapia como parte del manejo integral de estos pacientes. Por supuesto, se sabe hoy que los grupos de soporte nutricional, los grupos interdisciplinarios de soporte nutricional han garantizado que la respuesta a la terapia nutricional fueran mejores, que sean oportunos y que sean de calidad, disminuyendo de esta forma los costos. Por lo tanto, debemos tener un grupo que valore diariamente el paciente, sobre todo en condiciones de cuidado intensivo, donde determine los cambios oportunos de acuerdo al ambiente hormonal que el paciente se encuentre. Y garantizar un cuidado nutricional después del egreso del paciente, es decir, no quedarnos con simplemente que sale a la unidad de cuidado intensivo, sino mantener una terapia en hospitalización y posteriormente al egreso para su casa. Esta diapositiva es simplemente para mostrarles, si pueden ver en la parte de arriba, esta es una diapositiva de un paciente nuestro, donde el paciente se encuentra en pronación y pueden ver que en la bomba de infusión está pasando la nutrición, porque creo que es uno de los principales mitos que teníamos con este tipo de nutrición, este tipo de pacientes, y es que no podíamos nutrirlos con nutrición enteral en el paciente en prono, y la mayoría de los pacientes toleran de forma adecuada la nutrición enteral, inclusive pronados. Por lo tanto, hay unos puntos importantes para tener en cuenta y para ir finalizando. Uno, los tiempos en los cuales debo alcanzar las metas. Yo me debo plantear metas calóricas y proteicas en el paciente que se encuentra en estado crítico y debo alcanzar esas metas en los tiempos planteados. De lo contrario, buscar mecanismos alternativos para lograrla, como el uso de nutrición parenteral. No es necesario las sondas avanzadas de uso rutinario para implementar una terapia médica nutricional en los pacientes. Tengo unos medicamentos que son importantes, como el uso de proquinéticos, y de acuerdo a si el paciente está haciendo o no deposición, eventualmente el uso de laxantes para mantener que los pacientes hagan por lo menos una deposición cada 2 o 3 días. El paciente que se pasa de ese tiempo normalmente va a hacer intolerancia a la nutrición enteral. Ya hablamos de la nutrición en prono. Otros actores muy importantes del manejo de este tipo de pacientes: fonoaudiología y rehabilitación, el uso de gastrostomías en los pacientes de acuerdo al tiempo en el cual el paciente se encuentre ventilado. Se sabe que después de 3 semanas hay que empezar a pensar en una gastrostomía. Y por supuesto, definir la vía oral. Definir la vía oral siempre en el paciente después de extubarse, de la mano de fonoaudiología, para no tener accidentes en este tipo de pacientes. Vean la bomba de infusión, que aquí está pasando nutrición en el paciente en pronación. Y por último, invitarlos a ir leyendo lo que va saliendo en cuanto a literatura. Este fue un esfuerzo que hicimos con varios colaboradores de Latinoamérica, donde estamos planteando cuál es nuestra experiencia de lo que hemos aprendido en este paciente con patología pulmonar grave, específicamente con COVID, en estos meses de tratamiento, que está publicado en JPEN y está disponible para que ustedes lo puedan ver, y cómo la malnutrición hace parte importante de estos pacientes. Yo tengo que identificar la malnutrición en los pacientes para tratar de dar una terapia médica nutricional de forma oportuna, segura y eficaz, entendiendo la terapia médica nutricional como un derecho del paciente. Y cuando recuerdan las charlas tal vez de Paul Wischmeyer, él muestra una diapositiva en su mayoría al final, donde hay un paciente que sale de cuidado intensivo completamente emaciado y se pregunta si ese paciente es un sobreviviente o es una víctima de una
terapia no adecuada. Entonces hay que tener en cuenta que la terapia nutricional en el paciente en condición de enfermedad debe ser considerado un derecho. Y al ser considerado un derecho, nosotros como profesionales de la salud somos garantes de ese derecho y de protegerlo. Por esa razón hemos lanzado, y me quiero ir con esto, un grupo internacional de estudio de el derecho a la nutrición en el paciente como el cuidado nutricional, que van a ir encontrando progresivamente sus pacientes. Entonces, finalmente es preguntarles cuando vean un paciente de esto en su unidad de cuidado intensivo, ¿hicieron lo suficiente para que ese paciente le fuera bien? Ese paciente al final es un sobreviviente de una patología pulmonar grave, del COVID, de cualquier otra patología, o es una víctima porque no garantizamos una adecuada terapia nutricional en todos los momentos de la atención médica. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado la conferencia y vamos a estar pendientes de sus requerimientos.